Os damos la bienvenida una vez más a una nueva entrevista del canal para hablar una vez más con nuestro compañero, el doctor Jesús Escrivá. Jesús, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Os recordamos que Jesús Escrivá es médico, neurofisiólogo y director del Instituto de Medicina del Sueño, uno de los centros más importantes de España para tratar y trabajar con personas, con pacientes que tengan problemas del sueño. También es un centro de referencia para dar consejos y recomendaciones para conseguir dormir mejor. Entonces, incluso aunque no tengas un problema grave del sueño y quieres dormir un poco mejor, quédate a escuchar esta entrevista porque seguro que te va a gustar. Hoy concretamente vamos a hablar de si es un poco más difícil dormir bien en verano, cuáles son los motivos y qué consejos o recomendaciones podemos tener para esas personas que en verano duermen incluso un poquito peor. Y vamos a empezar por ese punto, Jesús. ¿Es más difícil dormir bien en verano? Claramente. Claramente, nosotros en el Instituto de Medicina del Sueño, en el portal web dormirbien.info, nunca cerramos en verano, nunca cerramos por vacaciones, porque Temporada está alta, ¿no? También. demostrado que desafortunadamente Sí. el calor es un gran enemigo del sueño. Uh-huh. Lo es, entre otras cosas, porque las temperaturas de noches tropicales que tenemos, por ejemplo, aquí en Valencia, noches de 25, 27 grados, es muy difícil que el principal estímulo natural inductor del sueño, que es la bajada de temperatura, está en nuestra contra. Claro. Entonces, es muy difícil conciliar. Luego, mantener el sueño depende ya de otros factores, pero lo que está claramente evidenciado es que la gente en verano y con el calor duerme menos y peor. También por los hábitos propios del verano, las vacaciones, ¿no? A lo mejor la gente cena quizás más tarde, después de cenar se queda en tertulias con los amigos más tarde, cuesta un poco Exacto. más, ¿no? Está más activada, ¿no? La gente, ¿no? Los patrones circadianos y de horarios y de hábitos asociados al verano y a las vacaciones también nos perjudican en el sentido de que es la época de más luminosidad, es cuanto más tarde se hace de noche, es la época en la que más cambiamos nuestros horarios y es la época en la que más actividades vespertino-nocturnas tenemos, y cada vez esto va a ir a más, porque con el cambio climático hay gente que no sale de casa antes de las 5 de la tarde. Claro, es cierto. ¿Y qué nos puedes decir de esa costumbre nacional casi identificativa de España, que es dormir la siesta? ¿La gente que duerme mal y que se queja de que duerme mal de noche debería evitar dormir Debería la evitar la siesta siesta. o es bueno una siesta Yo corta? siempre he dicho que la siesta es nuestro gran invento made in Spain. Uh-huh. En Asia también son buenos dormidores cortos, pero realmente aquella persona que tenga dificultades para dormir de noche, que tenga insomnio, no debería de hacer siestas, o si las hace, deberían de ser cortas, 15, 20 minutos, no mucho más. ¿Y qué es tener dificultades? Pues te digo, para dormir es todo, o sea, consideramos que tenemos un sueño crónico cuando llevamos más de 3 meses asociando tiempos de más de media hora en dormir una vez ya nos hemos acostado, más de 2 despertares en mitad de la noche, o un despertar precoz de media hora antes de la hora deseada para levantarnos. Todos esos condicionantes hacen que los pacientes sean insomnes. Y en verano hay estudios recientes que comentan que se multiplica por 4 o por 5 el porcentaje de insomnios, y ahí el factor clave es el calor. Que es un porcentaje ya alto durante el año, entiendo, ¿no? Es decir, yo en mi entorno
conozco a más de una persona que hablando de este tipo de entrevistas en las que hablamos, por ejemplo, del sueño, me dicen, ah, pues yo tengo problemas del sueño. Y otra persona, yo tengo problemas del sueño. Otra persona, yo tengo problemas del sueño. ¿Estamos hablando realmente de un problema bastante habitual o es algo más bien anecdótico? Los trastornos del sueño son más de 100. Yo digo que actualmente es la otra pandemia y además es una pandemia oculta, porque cuando tuvimos el problema del COVID, enseguida que alguien tenía el COVID, yo tengo el COVID, pero el tema del sueño, si no lo preguntas, la gente no lo dice. Es decir, si tú preguntas, aflora el problema, pero parece como que es tabú, ¿no? Reconocer a veces que tenemos problemas de sueño o que nos quedamos dormidos viendo el Tour de Francia, ¿no? Claro. O que nos despertamos a mitad de noche y eso genera problemas, o que roncamos, o que tenemos movimientos de las piernas, o que tenemos sonambulismo, o que tenemos epilepsias nocturnas, o que tenemos diálogos o pesadillas. Fíjate si estoy diciendo cosas, ¿vale? Sí. De las que la gente no habla de normal si no les preguntas. Pero sí las tiene. Con lo ¿no? cual hay un claro infradiagnóstico y se calcula que solo el insomnio afecta a un tercio de la población y solo otro tercio considera que duerme suficiente y bien. O sea que hay, digamos, un tercio con el problema, otro tercio que sí que considera que duerme suficiente bien y ahí hay otro tercio que está como... De vez en cuando, ¿no? Sí, como que está como entre el sí y el no, pero hay cifras de que más del 50% de la población tiene o ha tenido algún problema de sueño. Es muy interesante porque ahora en verano mucha de la gente que nos está viendo va a hacer las típicas comidas de grupos de amigos o cena de grupo de amigos. Si nos imaginamos que en esa mesa en la que están cenando hay 20 personas, estamos hablando de que más de la mitad de la mesa podría tener problemas de sueño y podrían tener una afectación grave y que eso le repercuta en su calidad de vida, ¿no? Más de la mitad, 10, que van a dormir peor Sí. esa noche, mal o poco, y un tercio, 6 o 7, van a tener insomnio. Con lo cual, son cifras que nos llevan a tener que tener mucho más en consideración este problema. De hecho, en conjunto, las patologías de sueño, si las juntamos todas, constituyen la principal enfermedad médica en la sociedad actual. Y como digo, en verano todavía el problema es mayor. Claro. Y tenemos que resignarnos a tener insomnio, a tener despertares a mitad de noche o a lo mejor resignarnos a que 1 o 2 horas antes de que suene el despertador o que tengamos que despertarnos ya nos despertemos y no consigamos volver a dormir. Hay que resignarse a esa... Para nada. Para eso estamos nosotros, los neurofisiólogos, los expertos en medicina del sueño, que a través de proyectos como el nuestro, el portal web dormirbien.info, tenemos solución a cualquier problema de sueño, sea insomnio, sea apnea, sea sonambulismo, sea movimientos de las piernas, en fin. Es muy sencillo dormir mejor, pero eso sí, hay que dejarse guiar por profesionales. No recurrir a la típica pastilla para dormir o al consejo de quien no es experto, o sobre todo menospreciar este problema, atiborrarnos de café, sustancias estimulantes y otros remedios que al final lo que hacen es complicar más un problema, cronificarlo y que el tratamiento luego sí a la larga sea un poco más complejo. Entonces, nuestro objetivo es cuidar del sueño de las personas, recordarles a todos que dormir mejor es salud y que cualquier problema de sueño cuanto antes se trate mejor. Claro. Entonces, para aquellas personas que tengan realmente un problema del sueño, les recomendaremos acudir al Instituto de Medicina del Sueño en dormirbien.info, pero para todas aquellas otras personas que quizás se mal, sobre todo ahora en verano, ¿qué recomendaciones les podrías dar a esas personas para que concilien un sueño más profundo y reparador? En general, una vez se descarta que hay otro problema de sueño aparte del insomnio, digamos, más grave. Esto se puede descartar fácilmente haciendo un test de sueño que tenemos en la página web gratuito, accesible en dormirbien.info, y la gente entra ahí, hace un test de sueño y se le envía una información de si tienen o no un problema y cómo solucionarlo. Pero
para, digamos, soluciones temporales asociadas al hecho de que es verano y que nos cuesta todavía un poquito más, o de insomnios que a lo mejor solo se dan en vacaciones o con las altas temperaturas, hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros durante todo el verano vamos a estar recordando todas esas cosas en nuestras redes sociales, en nuestro perfil de Instagram, Dormir Mejor es Salud, o en nuestro Facebook, Instituto de Medicina del Sueño, pero hay cosas muy básicas que se pueden hacer. Yo insistiría en el hecho de que quizá en verano sí que recomendaría que nos fuéramos a dormir un poquito más tarde, porque la temperatura, cuanto más tarde nos vayamos a dormir, va a ser menor. Luego, muy importante que cenemos de forma ligera, que quizá la comida sea un poco más copiosa, pero la cena, por favor, no tanto. Y que nos hidratemos bastante en esa cena, que no tengamos problema en beber agua, ¿no? Luego también está el tema del hábitat, ¿no? Del hábitat de sueño, porque se ha demostrado que es ventajoso, es beneficioso disminuir la temperatura de la habitación para dormir mejor por debajo de los 20 grados. Eso, hoy por hoy, si no es con aire acondicionado, es difícil de lograr. Claro. Pero no todo el mundo tiene aire acondicionado. Los ventiladores, solo el hecho de el aire en movimiento ayuda mucho a disipar ese calor, porque ese aire en movimiento, digamos que la corriente de aire se lleva a ese exceso de calor de nuestro cuerpo, y un simple ventilador en el techo nos puede ayudar mucho. Tan importante es ventilar, claro, como disminuir la temperatura. Luego, el uso de antifaces y el uso de tapones en verano yo lo recomiendo, porque hay mucha luminosidad, claro, y las ventanas muchas veces las dejamos abiertas para que, evidentemente, esa corriente de aire favorecerla, y hay mucho más ruido en la calle en verano. La gente está de vacaciones, no tiene que trabajar al día siguiente, claro, y a veces unos tapones son muy bienvenidos. Y luego la ropa, el pijama, yo diría pues que fuera mínimo, o que fuera lo más transpirable posible. Las sábanas, se ha visto que las de lino y las de algodón son las que, digamos, mejor van a ayudar a que el calor se disipe. Una ducha con agua templada, no fría ni caliente, templada o tibia, que luego no es necesario secarse del todo, o sea, dejando cierta humedad corporal, claro, o simplemente humedecerse la zona de la nuca, la zona de las muñecas, la zona de los tobillos, funciona muy bien, porque la temperatura corporal central ha de estar disminuida, pero la temperatura periférica a las extremidades ha de estar elevada. Perfecto, muy bien. Jesús, pues con esto llegamos al final. Te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado, que hayas ayudado a toda la audiencia con todos estos consejos, que estoy seguro que han tomado buena nota de ellos, y mil gracias por estar una vez más en nuestro programa. Gracias a vosotros, y es importantísimo que dormáis bien